De acuerdo, vamos a empezar con algoritmo. Algoritmo habíamos dicho que es como una receta de cocina. Entonces, a los pasos para hacer un algoritmo. ¿O qué tiene un algoritmo? ¿Qué pasa con cada una de esas instrucciones que vamos a dar? Van a ser finitas. Eso quiere decir que van a iniciar y van a terminar. Los algoritmos no pueden quedar tampoco ambiguos, tienen que ser claras. Atómicos significa que cuando una instrucción es atómica es porque es pequeña, hace una sola cosa. Un print, por ejemplo, es atómico. Ok, imprime, no hace nada más, sino que simple y sencillamente nos va a enseñar la información que le mandemos dentro de los paréntesis. El trabajo de él es solo imprimir. Entonces es atómico. Esta es una instrucción. Otra característica de los algoritmos es que tienen orden. Ok, esto podemos verlo con el ejemplo de una receta de cocina. Siempre tienes que preparar los ingredientes, después vas a mezclarlos en un orden. Si se altera ese orden, el resultado va a ser diferente, tal vez no el requerido, o tal vez incluso podemos entorpecer el siguiente paso si cambiamos algo en el previo. Entonces igual, con un algoritmo va a tener los pasos en orden. Entonces esto es una secuencia de pasos finitos, no ambiguos, y cada paso es atómico. Ahora bien, como les decía, en una receta preparamos los ingredientes. Entonces, ¿cómo vamos a preparar lo que vamos a usar en el algoritmo? Ahí tenemos lo que son las variables, que son los datos que vamos a darle a la computadora para trabajar. Okay. Las variables van a tener un nombre. Entonces, este va a ser el nombre de mi variable. Yo le asigno un valor con un igual en Python y aquí yo puedo escribir varios tipos de datos. Vamos a hacerlo un ejemplo así. Ok, voy a usarlo en singular. Okay. Como saludo podemos tener un hola. Entonces aquí tendría mi variable completamente. Este es el nombre. Por acá le estoy asignando un valor y este es el valor. Ok, estos valores pueden ser de varios tipos. Puede ser un número, puede ser int, que significa que es un entero. Entonces, por ejemplo, un año sabemos que siempre va a ser entero. Este sería un ejemplo para un int. Después tenemos los flotantes. Un ejemplo para un flotante puede ser pi. Flotante significa que va a tener decimales. Después hay otros dos, tal vez no muy usados en la parte de los números. Son el long y el complex. El long es para cuando tenemos demasiados puntos flotantes, demasiados decimales. Son, digamos, mayor a 16 decimales. Necesitamos que un número tenga más de 16 decimales guardados. Vamos a usar un long. Y cuando el número es complejo, que son números que usamos en matemáticas, entonces es un complex. Estos son básicamente abreviaciones en inglés para los tipos de números. Vamos a usar primeramente nada más los enteros y flotantes. También vamos a tener tiras. Una tira son letras, por ejemplo. Entonces podemos decir que una vocal es A. Entonces aquí yo trabajaría una sola letra. Eso puede ser una sola letra. Dentro de los caracteres también van a estar los números, con la particularidad que cuando yo hablo del número como
como carácter en tira, lo escribo entre comillas simples. Igualmente, tenemos símbolos que van dentro de estos caracteres. Por ahí un símbolo puede ser el símbolo de admiración. De acuerdo. Vamos a tener también los booleanos. Los booleanos nos van a obedecer solo ante dos. Es verdadero o falso. Es lo único. Entonces, yo lo que puedo es usarlos cuando necesito preguntar algo. Si yo necesito preguntar si la puerta está abierta, puedo decir true o false. Ok. Aquí tenemos ejemplos de los tipos de datos. Todas estas son variables. Esto lo podemos estructurar. Podemos hacer listas y también vamos a tener diccionarios. Entonces, por ahora vamos a quedarnos por acá con lo que son las variables. Si yo quiero ver cuál es el contenido de una variable, puedo hacer perfectamente un print, ya sea del año o un print de la vocal, y voy a obtener el valor. Voy a ver qué es lo que hay ahí guardado. Los lenguajes en programación están tipificados. Puede ser fuertemente tipificado o débilmente. Ok, esto corresponde cuando es fuerte. Yo necesito decir cuál es el tipo de dato y después el nombre de la variable. Tengo que primero declararlos. Tengo que decir que existen para luego poder asignarlos. Eso pasa mucho, por ejemplo, en C, que ese es como un lenguaje abuelo de Python. En Python tenemos que es dinámico. Ok, con estos dinámicos lo que va a pasar, bueno, y es débilmente, no es fuerte tipifica. Entonces, con los dinámicos lo que va a pasar es que no necesito decir que saludo va a ser un string antes de usarse la variable. Puedo venir y declararla de una vez. Y Python tiene la parte dinámica de que saludo más adelante en el mismo programa puede venir a convertirse en un número. Entonces, como ven, aquí no requerí más que de asignarle un nuevo valor y ya fue un número. Esto es algo por lo que hay que tener cuidado en Python. Y aquí es donde viene la recomendación, y ya que vamos aprendiendo, una buena práctica es decirle a la variable, primero escribimos la abreviación, guión bajo, y después el nombre. Entonces así nos vamos guiando de qué tipo va a ser. Y así, si queremos volver a usar saludo, si usáramos saludo de nuevo y le damos un valor numérico y llamamos, perdón, escribí mal, es saludo, saludo. Ok, si le damos saludo, nos va a llamar el número. Usemos este error que acaba yo de cometer para ver algo. Aquí me dice el nombre del error. Dice que el nombre que les está refiriendo la variable salado no está definido. Entonces, si quisiéramos definir salado, lo que tenemos que hacer es venir y darle un valor a esta variable. Entonces, lo pongamos aquí. De acuerdo. Hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna duda con los tipos de datos que puede guardar una variable o en sí con las variables? Muy bien. Perfecto.
Ok. Por aquí yo les tengo anotado que hay palabras que no podemos usar para darle nombre a una variable. Hay palabras reservadas. ¿Cuáles son esas palabras reservadas? Tal vez por acá pueden ver que print y true cambian de color. Estos son porque son instrucciones en el lenguaje de Python. Entonces, él siempre nos va a hacer saber de que una palabra es reservada cuando la escribimos y cambia su color. Entonces, ya sea si están usando el editor de Python directamente, si están usando Visual Studio Code también, van a ver que se cambia dependiendo. El color no siempre tiene que ser, digamos, en todos celestes, en todos rojos, porque hay como temas para ver el interfaz, pero sí, el color va a ser diferente y Python no los va a dejar trabajar con ello. Entonces, volviendo por acá, cerramos la parte de las variables. Ahora, todas estas variables yo puedo operarlas. Hay varios operadores. Hay operadores matemáticos, el suma, resta, cuando usamos potencias o elevar un número. Cambios de signo, multiplicación, división, residuos, cociente. Esos son todos los matemáticos. Después tenemos los lógicos, que son OR, AND y NOT. Y comparación. Es igualdad, diferencia, mayor igual, menor, mayor. Entonces, por acá hay una tablita donde están todos ellos. Bien, ¿cómo se llama la operación? El símbolo, pero vamos a usar. Por acá voy a resaltarles. Estos son los que están en negrita, los que se usan en Python, que es usar el nombre de ellos directamente. Y los otros símbolos es por si consultan algún texto o si ven o comparan lenguajes de programación. En algunos escriben con simbología. De acuerdo. Ellos tienen una paridad. Esto significa cuántos números necesitamos para de verdad operarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es clasificarlos en unarios y binarios. Hay algunos que ocupamos dos entradas, vamos a llamarlos así, y otros solo una. Ahora bien, hay una manera en cómo leemos los textos que van, digamos, en el caso de nosotros, leemos de izquierda a derecha. Igualmente, vamos a hacerlo con todos los operadores excepto el exponencial. El exponencial tiene asociatividad por la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hacemos una operación matemática va a tener una prioridad, o como lo llamamos técnicamente, una precedencia a la hora de operar. Entonces, si yo escribo que 5 más 4 a la 2, la asociatividad de la potencia es por la derecha. Entonces, va a operar, va a tener prioridad esta operación, 4 a la 2, y después se suma el 5. Ay, perdón. Más 4 a la 2 y se suma. Si se nos dificulta un poco o queremos delimitar algunas cosas o no, lo que queríamos era sumar 5 más 4 y después elevarlo a la 2, ahí podemos usar paréntesis, porque entonces estos paréntesis van a ser igual que cuando hacemos aritmética en papel o en calculadora, de que lo que está en paréntesis se resuelve primero y después se sigue resolviendo el resto de la ecuación. Acá están acomodados básicamente en lo que es prioridad, pero como pueden ver,
como la mayoría es por la izquierda, es como leer. Aquí es donde si tenemos una fórmula, por ahora vamos a trabajar con fórmulas matemáticas hasta este nivel. Si estamos haciéndola y no entendemos o no sabemos o no estamos recuperando el dato deseado, hay algún error, simplemente estamos un poco perdidos o bien queremos validar, podemos construir algo que se llama un árbol. Los árboles lo que van a tener son un nodo raíz, que es este rojo, nodo interno y nodo terminal. Entonces, por acá podemos ver que tenemos 2 más 4 más 3 menos 1. Como le vimos, tienen asociatividad por la izquierda, entonces va a empezar a hacer 2 más 4. Después a ese resultado le va a sumar el 3 y por último le va a restar 1. Entonces, la última operación que voy a hacer es la operación que voy a poner más arriba en el árbol. Y así descendentemente hasta la primera que voy a realizar. Entonces, primero resuelvo 2 más 4. Aquí el resultado es 6. Ese 6 se lo voy a sumar a 3. 6 y 3 son 9. A eso le voy a restar 1. Entonces el resultado esperado es 8. Para verlo con paréntesis, aquí como no estamos trabajando en Python, se los puse con paréntesis de diferentes formas, para que lo vean un poquito más ilustrado. El 2 más 4 se opera primero, seguidamente le sumamos 3 y por último le restamos 1. Entonces, así operamos una fórmula matemática básica. Con básica me refiero no a que es como la primera o la más fácil, sino a que no tenemos mezcla de asociatividad. Ahora, si a esto le agregáramos que quiero a todo ese resultado, yo lo puedo multiplicar. Pero si yo no le hubiera puesto esos paréntesis para el resultado de todo, multiplicarlo, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe qué hubiera pasado en este caso? Donde yo agregué una multiplicación al final, pero no le estoy diciendo que las primeras sumas y la resta tiene prioridad. Acá lo que hubiera pasado es que por la precedencia de la multiplicación, que ven que está por encima de la suma y la resta, que es como lo trabajamos igual en mate, en cuaderno, digamos, va a multiplicar el 2 por 1 o el 1 por 2. Ok, y recuerden, bueno, aquí igual conserva el signo y operamos. Con esta parte de los signos, nada más recordar que con el menos le cambiamos el valor a algo. Entonces, digamos, podemos decir que cajas es 7, pero menos cajas es menos 7. O igual podemos poner una velocidad en menos 80. Me faltó. Ah, fue que lo escribí mal. Ok. Velocidad en menos 80. Ok. Hasta este punto, con estos operadores, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Ok. Había muchas preguntas que recibí alrededor del residuo cociente. Estos son partes de lo que es una división.
Entonces voy a abrir un espacio por acá. Y no sé cuántos recuerdan cuando dividíamos a lápiz y papel a pata, que llama 1. Digamos, si queremos dividir 24 entre 8, esto me va a dar como resultado 3. Así lo escribíamos, digamos, de manera directa, pero cuando lo dibujábamos teníamos como una casita, como una, no sé cómo la recordarán ustedes, pero yo la recuerdo como, digamos que como unas casillas donde teníamos primero por acá el dividendo, que es el 24. Vamos a hacer esto más grande. Ok, el dividendo que va a ser nuestro el 24. Después teníamos el divisor, que es el número en el que estamos seleccionando o separando, que es el 8. Cuando operamos, entonces, ok, 8, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 24? Ok, me cabe 3 veces y tengo como resultado, voy a decir una linecita puntuada, que no me sobra nada. Cabe 3 veces exacto. Entonces, perdón, esto al caber 3 veces, 3 por 8, 24 y me quedan 0. Porque lo que hago es restar esta parte. Y aquí es donde iba el 3. Ok, este 3 se llama cociente. Y el 0 que está por acá es el residuo, que es lo que nos sobra. Ahora bien, en esta división nos sobró 0. ¿Qué pasa si estuviéramos dividiendo en lugar de 24, 25 entre 8? Igual, el 8 solo va a caber 3 veces en el 25, lo opero y mi residuo va a ser 1. Yo este 1 puedo seguir dividiéndolo si le pongo a este cociente un punto decimal, lo que me iba a agregar, o sea, si yo agrego acá un punto y un 0, me da permiso de traerme un 0 por acá. Entonces ya yo en este residuo no voy a tener 0, voy a tener 10. Y como 10 sí cabe en 8, puedo seguir operando. Entonces, vamos a venirnos a verlo en Python. Voy a dejar estas divisiones por acá. Ok. Tenemos esto por acá. Si yo divido 24 entre 8, me da 3 exacto. Tiene punto decimal, pero es en 0. Si divido 25 entre 8, perdón, aquí dice hasta que era pata. Malo. Entonces voy a corregirlo aquí una vez. Ok, me da 3.125. Aquí vamos a tener el dividendo, el divisor, el cociente. Entonces, ¿cómo uso cociente o qué voy a obtener cuando uso el operador de cociente? Si yo le digo que me dé el cociente de 25 entre 8, me va a dar el 3. Nada más el 3. ¿Por qué? Porque yo también puedo pedirle el residuo de 25 entre 8 y me va a decir que estas son las veces
que digamos, lo que sobra después de que el 8 cabe en el 25 sin operar la parte decimal. Entonces me sobró 1, sobró una unidad. Vamos a verlo. Ok, y chicos, esta parte la operamos igual de izquierda a derecha y no tenemos que decirle como que es una división, sino que él como que lo trae inherente que estamos trabajando sobre una división. Entonces ese es el residuo, que es lo que queda, las unidades que quedan después de que quepa el divisor en el dividendo. Es lo que sobró y ya no es divisible por el divisor. Sé que es como un poquito de trabalenguas. ¿Cómo vamos con esta parte? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Ahora vamos a ver un poquito esto que les había dejado por acá. Tablas de verdad. Las tablas de verdad es cuando operamos resultados booleanos, que son los booleanos es todo lo que va a referirse a verdadero o falso. Entonces, si usamos el operador AND, esto es una I lógica, entonces esta I solo va a ser verdadera cuando las dos entradas, los dos valores de entrada son verdaderos. Por el contrario, cuando usamos OR, únicamente es falso cuando las dos entradas son falsas. ¿De dónde viene esto? Esto viene de los circuititos que nos dan los bits. Ese circuitito le llega una oscilación eléctrica. Entonces, cuando es alta, es true. Cuando es baja, es false. Entonces, de ahí se maneja lo que son las compuertas. Esas compuertitas son las cosas que dejan pasar. Entonces, básicamente los booleanos son como los botones de un metal, los que andan ahí como manejando el asesor. Entonces, imagínense que un AND es el que le dice a uno de ya no se puede subir, porque la cantidad de personas permitida y la cantidad de personas que ya abordaron el ascensor es inverdadera. Estas dos cantidades son iguales. Entonces, al eso ser verdadero, ya no se puede recibir más gente. Entonces, ok, estos dos son verdaderos. Listo, se cierra el ascensor. Entonces, vamos a verlo por acá. O sea, si yo pongo true and false, ven que estos tienen otro color. Entonces, es una alerta que son palabras reservadas. Esta validación dice que verdadero y falso es falso. Ok, ¿cómo podemos usar eso con variables? Podemos asignárselas a variables que me van a responder a preguntas o a condiciones. Entonces, igual va a usar, ok, está abierta la puerta. Vamos a usar la indicación aquí de poner que es un booleano, para recordar que estamos trabajando con ellos. Ok, está abierta la puerta. Sí. Y vamos a tener otro booleano. Digamos, el perro tiene permiso de entrar. Entonces, ok, el perro adentro. Vamos a decir que es false. Ok. Estas son las variables. Vamos a validar con AND. Digamos que si la puerta está abierta y el perro puede estar adentro. Entonces, igual lo que vamos a hacer es tomar las variables, poner el operador lógico y recibir. Que si la puerta está abierta, el perro puede estar adentro. No. Aunque la puerta se abra, el perro tiene que quedarse afuera. Entonces, con estas respuestas, yo después puedo ejecutar más acciones o eventos. Igualmente, estas tienen asociatividad de izquierda a derecha. Entonces, leo primero esto y lo voy a operar con este.
lo más sano es que no agrupemos muchos valores booleanos. Digamos, si tenemos como true and false, esto va a ser falso, por la particularidad que con and, solo cuando todos son true, puede ser true. El problema es que si esto viniéramos a operarlo con un OR, que es una O lógica, me va a decir que es verdadero. Entonces yo aquí no voy a saber si es verdadero porque la primera es verdadera, o porque la segunda es falsa, o porque la tercera es falsa. Es decir, pues, puede ser un poco más confuso cuando ya usemos variables. Entonces, lo adecuado, si en algún caso necesitáramos operar 3 booleanos, y es totalmente permitido, se pueden agrupar con paréntesis. Igual, estos booleanos los vamos a desenvolver un poquito más cuando empezamos a ver las condiciones o las preguntas. Entonces, estos nos van a ayudar para dar respuestas de sí o no y avanzar a otra acción, que sería como otro paso del algoritmo. ¿Ok? Entonces, con los árboles, recuerden que es bueno hacerlos si tienen una operación muy larga o si están haciendo muchas comparaciones para que puedan guiarse de qué es lo que está entendiendo la computadora. Recuerden que la compu va a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, esto nos ayuda para validar lo que estemos ejecutando. Ok. Vamos a ver, ya aquí ya tenemos las variables, los operadores y un poquito conocimos que los árboles nos ayudan a validar como esa rutita. En cuanto a los operadores, estos que son bastantes, no sé si tienen alguna duda. Ok, por aquí viene una. Dice que en ese caso es siempre importante dar datos a las variables. Como abierta puerta, perro afuera. Ok. Rebeca, si quieres, puedes abrir el micrófono y explicarme la pregunta, no hay problema. O incluso si lo tienes como escrito, también puedes compartir la pantalla. Nada más me avisas y dejo de compartir la mía, no hay ningún problema. Ok. Guiándome por lo que me pregunta Rebeca, vamos a ver si coincido con ella. Sería de siempre en las comparaciones trabajar con variables. Estas dos líneas de acá las escribí como ejemplo para ver los resultados. Pero sí, digamos, siempre lo ideal es tener el nombre. Chicos, quiero validar si soy yo o es el micrófono de Rebeca. ¿Alguien la escucha? Ok.
tal vez para ir respondiendo por acá un poco. Bueno, un punto importante, no teman ponerles nombres como un poquito largos a las variables. Lo bueno es que se entienda y que sean descriptivos. Ok, Rebeca, contéstame por el chat si a esto te referías cuando me dices que dar los valores a las variables, y en estos casos siempre es mejor, es más importante. Incluso por ahí había una de las tareas que usaba varias comparaciones, por así decirlo. Voy a buscarla y podemos tal vez hacerla juntos. ¿Qué les parece? Ok, vamos a ver. Tenemos la primera de la tarea, es la tarea de operadores lógicas y variables booleanas. ¿Qué nos proponía esto? Nos pregunta si X y Y son iguales y después nos pregunta si X es mayor a Y o si M y R. Ok, aquí vamos a hacer algo. Voy a declarar primero algunas variables. Esta es la tarea, era como jugar con los valores, ver qué podíamos poner, qué resultados obteníamos y cómo se daban esas comparaciones. Entonces voy a hacerla por partes. La primera parte decía que si X era igual a 10. Esto me va a decir que es falso, porque X lo tengo declarado como 20. ¿Cuál sería la propuesta de valor para que esto sea igual? Que X sea 10. Ok. Después me pregunta por el resultado de que, ok, lo que es esto, esta respuesta, si eso es mayor a Y, me sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque aquí tengo un falso. Entonces, eso sería como operar falso es mayor a Y. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? O sea, ¿esto es mentira? Sí, es mentira. Falso no puede ser mayor a Y. Entonces, okay, tenemos aquí un false. Había otra comparación del lado derecho donde me preguntaban que si M y R. Entonces, a M yo puedo decirle que M sea true y que R, sea false. Entonces, la primera pregunta de ese lado decía que si M y R. Esto me va a dar false. ¿Cuál sería una propuesta para que esto me dé verdadero? Que ambas sean verdaderas, que tanto M como R sean verdaderas. Ahora, en todo estos que venimos viendo aquí, había un OR. Ya tenemos que esto nos va a dar falso, que X no es igual a 10 y Y no es menor, o falso no es mayor a Y, entonces esto va a ser falso. Entonces aquí yo preguntaría falso o, y el resultado de acá, y aquí tengo que es falso. Entonces, falso o falso me da falso. Sí, ahí no hay comparación que hacer porque estoy mezclando booleanos de números. Entonces me va a dar falso. Vamos a ver, había otro ejemplo donde yo tenía un string que es casa y lo estoy comparando con una suma.
aquí él me dice, ok, la casa o esto. Ok, casa es este valor. Listo. Después tengo 20 más 50, 50 más 20, que es 70. Entonces también la pregunta que está haciendo ahí es ¿casa o 70? Casa. Porque aquí hay una relación curiosa. Si vos preguntas true igual a 1, me va a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque esto, recuerden que son operadores de comparación. La respuesta que voy a tener es si se cumple o no, si es verdad o es mentira, si es verdadero o falso. Como los números y como muchas cosas en el fondo son bits, entonces podemos decir que 1 y true es lo mismo. ¿Por qué? Porque 1 es true o true es 1. ¿Por qué se da esto? Porque como son comparadores lógicos, es lo que va a ir a ver son los bits. Entonces, si vieron eso por ahí, eso es a nivel de compuertas electrónicas. Aquí falso me dice que es igual a 0. ¿Qué pasa si yo le digo si falso es diferente de 0? Me va a decir que sí, que es mentira. Que falso es 0. Entonces, falso no puede ser diferente de 0. Esas son como las cositas, digamos, que tienen como truco. Y lo bueno es que vamos a ir viéndolo poco a poco y desarrollándolo, tal vez aplicándolo y entendiéndolo mejor cuando ya hagamos preguntas que son condicionales, como le vamos a llamar en programación, y de acuerdo a la respuesta desarrollar otra acción. Vamos a ver, por acá teníamos la última de la tarea, que era esta oración, donde me dice x y 3 por 5 es igual a vacío. Ok, aquí vamos a recibir un false. Y por ello les pedí a jugar de que, okay, digamos que x va a ser ahora casa. Este cambio lo podemos hacer gracias a que Python no es fuertemente tipificado. Entonces, ¿qué pasa si ponemos x como casa? Sí, sigue siendo falso. Otra propuesta era que dijéramos que x es igual a true. Si preguntamos lo mismo, me va a seguir diciendo que es falso. ¿Y por qué si ya cambiamos la x a true? Ok. Cambiamos la x a 30. Perdón, puse un espacio antes de escribir. Listo. Si vuelvas a preguntar esto, me va a decir que es false. Entonces, siempre vamos a tener false cuando estemos comparando strings, que son las tiras, los números booleanos. Entonces, cuando comparamos estas variables que tienen valores de diferentes tipos con un AND, siempre van a ser false.